Mi nombre es Adriana Guerrero, soy restauradora de obras de arte con una especialidad en arqueología. Llevo en España desde hace 20 años y en conjunto con unas compañeras y amigas de Ecuador decidimos emprender un proyecto basado en nuestra experiencia migratoria aliado con unas recetas de cocina. La participación de las mujeres fue muy difícil, el poder, digamos, volcar todos esos sentimientos y quererlos expresar, quererlos publicar incluso. Agradecemos, digamos, el apoyo de la Secretaría Nacional del Migrante porque ganamos un concurso. Esto ya tomó una dimensión cuando dijo la Secretaría que ellos querían participar. Se hizo, digamos, una buena presentación en un papel adecuado, que se pueda manejar. La fotografía también era buena. Cuando estás allá, extrañas España. Cuando estás aquí, echas muchísimo de menos Ecuador, porque la pertenencia de las personas que hemos migrado, esa experiencia vital nos marca. Y entonces pertenecemos a dos vidas, a dos mundos. No podemos ser, digamos, ya las personas que vinimos de Ecuador en un inicio, pero tampoco podemos ser españolas aquí. Entonces tenemos ese doble mundo dividido. Vemos, digamos, que puede ser, digamos, didáctico, fácil de leer. Aparte de las recetas que te pueden gustar, también un día puedes, digamos, introducirte en la historia y la vida de otras personas con otro pensamiento y como vinieron. Queremos preparar otra publicación de comida pero latinoamericana, porque en la asociación no solamente hay mujeres ecuatorianas, sino mujeres de otros países. Y entonces, eso también, este libro ha motivado a otras personas a querer participar. Puede enlazarnos, digamos, a que se nos conozca en la sociedad española a través de la gastronomía. Y además, aprovechando que para muchos es todavía aún muy desconocida la gastronomía de Ecuador, creemos que es fundamental esa maleta que se ha traído de la migración, esa maleta gastronómica, para que nosotros